Muy buenas tardes, jóvenes. El tema que vamos a estar viendo hoy se va a llamar representación gráfica de las fracciones. Y esta representación gráfica va a ser en forma geométrica, o sea, tratando de utilizar figuras geométricas para representar las fracciones. Tengo 4 ejemplos que son los que voy a resolver el día de hoy. Y empezamos. Dice que vamos a representar gráficamente. Y vuelvo y repito, de forma geométrica. Empezamos. Primero que todo vamos a recordar que una fracción está dividida en dos partes principales. La parte de arriba se llama numerador y el número que está en la parte inferior se llama denominador. Okay. El denominador, o sea, el número que está abajo, nos va a indicar el número de partes en que nosotros vamos a dividir una unidad. Y el numerador, las partes que nosotros vamos a tomar. Bueno, tenemos la primera fracción que se llama 1/2. ¿Okay? El denominador es 2. Este es el denominador. Y este nos va a indicar el número de partes en que yo voy a dividir una unidad. Voy a hacer cualquier figura geométrica. Vamos a hacer un círculo. Esta es una unidad. Si yo hago 2 círculos, son 2 unidades. Pero yo solo ocupo una unidad. Y me dice que la voy a dividir, el denominador, me dice que la voy a dividir en 2 partes iguales. Entonces, vengo yo y esa unidad la divido en 2 partes iguales. Ahora, tomo mi numerador, que es el que está arriba, y este me va a indicar el número de partes que yo voy a tomar de esa unidad. Y me dice que voy a tomar una. Entonces, lo que voy a hacer es que simplemente la voy a sombrear. Y aquí tengo la representación gráfica de 1/2. ¿Ves? 1/2. O sea, tomé una parte de la fracción nada más. Ahora tengo un siguiente ejemplo. Tengo 3/4. Recordando, el número de abajo es el denominador y el número de arriba es el numerador. Vengo entonces y voy a dibujar una unidad. Para este caso ahorita voy a hacer un cuadrado. Como pueden hacer cualquier otra figura geométrica. Pudieron haber usado un círculo también, pero en este caso utilizaré un cuadrado. Entonces me voy a mi denominador y mi denominador es 4. Y este denominador me va a indicar el número de partes en que yo voy a dividir la unidad. Por lo tanto, la voy a dividir en 4 partes iguales. Una vez dividida la unidad, vengo y me voy a mi numerador. Y el numerador dice que voy a tomar 3 partes de esa unidad. Entonces voy a tomar 3 partes y voy a sombrear 3 partes. 1, 2 y 3. Y ahí está representada mi fracción 3/4. Recuerden ustedes que al momento de ustedes estar haciendo las figuras y representando, pueden utilizar colores para poder pintar. Siguiente fracción. Tengo la fracción 5/8. Ahora, de la misma manera, identifico cuál es mi denominador y cuál es mi numerador. Otra vez vuelvo y repito, el denominador me va a indicar el número de partes en que yo voy a dividir la unidad. Entonces hoy voy a hacer un rectángulo. Miren, voy a hacer un rectángulo y lo voy a dividir en 8 partes iguales. Entonces lo divido en 8 partes iguales. Ahí tengo 8 partes. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pude haber hecho un círculo también y lo pude haber dividido en 8 partes. Ahora, una vez dividida en 8 partes, que es lo que me indica el denominador, voy a pasar a mi numerador y me dice que de esa figura que tengo aquí, de esta unidad, voy a tomar 5 unidades. Entonces voy a sombrear 5. Bueno, voy a colorear 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está representada la fracción 5/8.
Por último, un ejemplo más, tengo la fracción 7 décimos. De igual manera, porque como el denominador es un número grande y para facilitar, también puedo dibujar un rectángulo. Simplemente lo puedo hacer de forma diferente. Y este es el denominador y este me indica el número de partes en cual voy a dividir esta unidad. Entonces la voy a dividir en 10 partes iguales. 2, 4, 6, 8 y 10. Y el numerador me va a indicar el número de partes que yo voy a tomar de esa unidad. Y en este caso me dice que son 7. Por lo tanto, yo voy a sombrear 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esta es la forma como nosotros podemos representar gráficamente las fracciones. En este caso, todas estas fracciones que tenemos aquí eran fracciones propias. Más adelante explicaré qué son ellas. Entonces, voy a explicar un ejemplo más, ya con una fracción diferente. Vamos a ver. Dice que voy a la fracción 7 cuartos. Si se fijan en las fracciones anteriores, el numerador siempre era menor que el denominador. Ahora es al revés. Tengo mi numerador que es mayor que el denominador. Pero lo vamos a hacer siempre de la misma manera. Voy a hacer dibujar una unidad. En este caso voy a dibujar un cuadrado. Y lo voy a dividir, dice, según lo que me indica el denominador, en 4 partes iguales. Y aquí tengo 4 partes iguales. Pero el numerador me dice que tengo que tomar 7 partes, pero yo solo tengo 4. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar una unidad más, porque no nos ajustaba. La dividimos siempre en las mismas 4 partes iguales y ahora sí, ya puedo tomar 7 partes de esas unidades. Y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo la fracción ya representada gráficamente, la fracción 7 cuartos. Bueno, jóvenes, eso es todo. Muchas gracias por su atención.